El frío metal de la llave impactó contra la palma ajada de Elara, y el tintineo agudo que produjo pareció el eco de un veredicto final, una condena irrevocable. Era una pieza de hierro antigua, carcomida por el óxido, un objeto feo y sin gracia. El polvillo rojizo de la corrosión se transfirió de inmediato a sus dedos, manchando su piel como si fuera sangre seca mientras observaba el objeto con una abrumadora sensación de irrealidad. Sus ojos, enmarcados por una red de arrugas que narraban 72 años de existencia, se anegaron en lágrimas que, en ese punto, ya no hizo el menor esfuerzo por reprimir. A su lado, Román, su compañero de vida durante 75 años, aferró el mango de su bastón con una tensión tan desmedida que sus nudillos adquirieron la palidez del mármol. El viento gélido de esa tarde plomiza les mordía la piel del rostro, pero ninguno de los dos se inmutó. Se quedaron inmóviles, anclados frente a la tumba recién sellada de Mateo, el hijo que había sido su baluarte y protector durante las últimas 2 décadas, mientras la mujer que acababa de entregarles esa llave se esfumaba en la distancia dentro de su automóvil de alta gama, sin dignarse a mirar una sola vez por el espejo retrovisor. La jornada del entierro había comenzado bajo un cielo de un color ceniciento, un lienzo opresivo que parecía estar de luto anticipado. Elara se había levantado a las 5 de la madrugada, un ritual inalterado a lo largo de sus 53 años de matrimonio. Sus manos, deformadas por el avance implacable de la artritis, pero aún diestras en el lenguaje del afecto, se movían con un temblor incontrolable al intentar abrochar los botones de su vestido negro. Era el mismo que había llevado en el funeral de su propia madre 3 décadas atrás, una reliquia de un dolor pasado que ahora se sentía nuevo y desgarrador. Los dedos se negaban a obedecerle, los diminutos botones se le escurrían una y otra vez, pequeños discos de nácar que se burlaban de su torpeza. La frustración, afilada y punzante, la quebró, y comenzó a sollozar en un silencio contenido, sentada en el borde de la cama que había compartido con Román durante más de medio siglo de noches y amaneceres. Román se materializó en el umbral de la modesta habitación. Su andar era lento, arrastrando con sutileza el pie izquierdo, una secuela persistente de un accidente cerebrovascular que lo había asaltado 5 años antes. Su cabello, de una blancura inmaculada, estaba peinado con una pulcritud conmovedora, y vestía su único traje, una prenda que había sido testigo mudo de los hitos de su existencia, la boda de Mateo, los bautizos de sus nietos, cada celebración y cada solemnidad que había marcado sus vidas. El traje, sin embargo, ahora le colgaba, holgado sobre una estructura que los años y la enfermedad habían ido consumiendo. «Permíteme ayudarte, vida mía», musitó Román, y su voz, con esa aspereza familiar que Elara tanto amaba, fue un bálsamo en la herida abierta de su impotencia. Se sentó a su lado con un esfuerzo visible, sus rodillas crujiendo en protesta con cada flexión, y con una paciencia que parecía infinita, se dedicó a la tarea de abrochar los botones del vestido. Sus propias manos temblaban, una sinfonía de fragilidad compartida, pero juntos, como siempre, lo consiguieron. «No sé cómo vamos a superar esto, Román», susurró Elara, dejando caer su cabeza sobre el hombro de su esposo en un gesto de rendición. «¿Cómo se supone que enterremos a nuestro niño? La ley de la vida dice que los hijos despiden a sus padres, no al revés. Esto está mal. Nada de esto se siente correcto». Román guardó silencio por un momento, optando por un abrazo como única respuesta. La envolvió con sus brazos flacos pero firmes, permitiendo que sus propias lágrimas se deslizaran sin testigos por los surcos profundos de su rostro. Mateo, su único hijo, su mayor orgullo, la fuente de su más pura alegría, había fallecido a los 48 años por un infarto fulminante. Había sido un golpe súbito, de una brutalidad inconcebible, sin la más mínima advertencia. Un día estaba sentado a la mesa del comedor, llenando la casa con su risa mientras relataba anécdotas de su trabajo, y al día siguiente yacía inerte en una cama de hospital, rodeado por el silencio de los médicos que meneaban la cabeza con una resignación lapidaria. «Lo haremos porque no nos queda más remedio», pronunció Román finalmente, y en su voz resonó la misma solidez que había sido el cimiento de su familia durante toda su vida. «Lo haremos porque él nos hubiera querido ver fuertes. Y lo haremos porque todavía nos tenemos el uno al otro, Elara. Mientras estemos juntos,
Podremos enfrentar cualquier cosa. Pero ni él ni ella podían siquiera imaginar la crueldad con la que el destino se aprestaba a poner a prueba la veracidad de aquellas palabras. El camposanto se encontraba en las afueras del pueblo, enclavado en una colina que ofrecía una vista panorámica de todo el valle. En primavera, era un lugar de una belleza serena, cuando los cerezos en flor salpicaban el paisaje de tonos rosados y el aire se impregnaba del perfume de la vida renovada. Pero aquel día, bajo el yugo de un cielo gris y con nubes densas que amenazaban con desplomarse, el lugar parecía un páramo desolado en el fin del mundo. Lara y Román llegaron en el coche fúnebre, flanqueando el féretro de Mateo. Hacía años que no poseían un vehículo propio. Mateo había sido sus piernas y su guía, el que los transportaba a todas partes desde que la visión de Román comenzó a nublarse y las manos de Lara perdieron la firmeza necesaria para sujetar un volante con seguridad. La concurrencia en el funeral era escasa. Algunos vecinos del barrio de toda la vida, unas cuantas caras conocidas del trabajo de Mateo, y el padre Gabriel, de la parroquia local. Sin embargo, la ausencia más resonante y dolorosa era la de la familia de Clara, la esposa de Mateo, o para ser más precisos, su viuda. Clara provenía de un linaje acaudalado, los Vélez, propietarios de la constructora más influyente de la región. Cuando Mateo se enamoró de ella 25 años atrás, los padres de Clara se habían opuesto con una ferocidad inusitada. Clara era su única hija, la heredera de un pequeño imperio. Y Mateo, a sus ojos, no era más que un arquitecto a sueldo en su propia compañía, el hijo de un carpintero jubilado y una modista. A pesar de todo, el amor había prevalecido, o al menos eso fue lo que aparentó en su momento. Contrajeron matrimonio en contra de la voluntad expresa de doña Isabela, la madre de Clara, una mujer con un carácter de acero que jamás le perdonó a su hija el haberse rebajado a unirse con alguien de una clase social que consideraba inferior. A lo largo de los años, la dinámica familiar había sido una cuerda tensa, pero de alguna manera se las habían arreglado. Doña Isabela toleraba a Mateo porque era evidente que su hija lo amaba, y toleraba a Lara y a Román con una cortesía tan gélida que siempre les recordaba su condición de extraños, de piezas que no encajaban en el rompecabezas familiar. No obstante, les permitió vivir a todos en la mansión Vélez, una imponente residencia de 3 plantas rodeada de jardines meticulosamente cuidados y atendida por un séquito de empleados que se anticipaban a cada necesidad. Lara y Román nunca lograron sentirse en casa en aquel lugar. La mansión era excesivamente grande, su lujo resultaba ostentoso y una frialdad impersonal impregnaba cada rincón. Lara añoraba con una nostalgia profunda su pequeña casa en el barrio obrero, ese lugar donde conocía a cada vecino por su nombre, donde podía tender la ropa recién lavada en el patio trasero y compartir confidencias con sus comadres por encima de la valla de madera. Pero se habían quedado. Se quedaron porque Mateo había insistido con vehemencia. Aquí puedo cuidarlos como se merecen, les decía una y otra vez. Aquí tienen absolutamente todo lo que necesitan. Ya es hora de que dejen de preocuparse por las cosas mundanas. Y era innegable que su vida se había vuelto materialmente más sencilla en la mansión. Disponían de una espaciosa suite con baño privado. Una enfermera los visitaba 3 veces por semana para monitorear la presión arterial de Román y asistir a Lara con la medicación para su artritis. La comida era siempre abundante, un desfile de platos variados y exquisitos. Pero todo aquel confort tenía un costo invisible, un peaje emocional que pagaban a diario, la sensación perpetua de ser huéspedes tolerados, de vivir de la caridad, de que cada bocado de pan era un favor que doña Isabela les hacía el amargo recordatorio de conceder con su mirada cargada de desprecio. Ahora, de pie junto al ataúd que contenía los restos de su hijo, Lara buscó instintivamente a Clara con la mirada. La encontró al otro lado de la fosa abierta, impecablemente vestida con un traje sastre negro, elegante y sobrio. Unas gafas de sol de diseño ocultaban sus ojos. A su lado, erguida como una efigie de mármol, se encontraba doña Isabela, con el rostro impasible, sin una sola lágrima que lo surcara. Un velo negro le cubría parcialmente la cara, pero Lara podía sentir la intensidad de sus ojos fríos, observándola con juicio a través de la delicada malla.
El padre Gabriel dio inicio a la ceremonia, recitando las oraciones de rigor. Su voz llegaba a los oídos de Elara como un eco distante, como si proviniera del final de un largo y oscuro túnel. Era incapaz de concentrarse en las palabras sagradas. Todo su ser, cada fibra de su conciencia, estaba concentrada en la caja de madera pulida que guardaba a su hijo, a su único vástago. El bebé que había llegado a sus vidas después de 5 largos años de matrimonio, cuando ya casi habían abandonado la esperanza de ser padres. El niño que había inundado su humilde hogar con risas y travesuras infantiles. El joven que se había transformado en un hombre de bien, íntegro y trabajador. El hijo que, apenas la semana anterior, la había abrazado con fuerza y le había susurrado al oído: «Mamá, no te angusties por nada. Yo siempre voy a estar aquí para cuidarlos a ti y a papá». Pero las promesas humanas se vuelven frágiles como el cristal cuando la muerte decide hacer su visita inesperada. Román le apretaba la mano con firmeza. Elara podía sentir el temblor que recorría su cuerpo, la batalla interna que libraba para mantener la compostura. Los hombres de su generación habían sido educados para no mostrar sus lágrimas en público, para ser fuertes, para erigirse como la roca inquebrantable sobre la que los demás pudieran apoyarse. Pero Elara lo conocía mejor que nadie. Sabía que, por dentro, su esposo se estaba desmoronando en tantos pedazos como ella. La lluvia comenzó a caer justo en el instante en que el ataúd iniciaba su descenso a la tierra. Al principio, fueron solo unas gotas tímidas, casi una caricia, pero pronto se transformaron en un aguacero torrencial. Los asistentes abrieron sus paraguas negros, creando un dosel improvisado de sombra sobre la tumba. Elara y Román no tenían paraguas. En medio del shock y el torbellino de dolor, simplemente se habían olvidado de traer uno. El agua les empapaba el cabello canoso, se deslizaba por sus rostros mezclándose con el rastro salado de las lágrimas, y les calaba la ropa hasta los huesos. Pero no se movieron. Permanecieron allí, firmes, observando cómo su hijo descendía lentamente hacia la oscuridad húmeda de la tierra. Elara sostenía una rosa blanca en su mano. La había cortado esa misma mañana del jardín de la mansión, del rosal que ella misma había plantado el año en que Mateo se casó con Clara. Cada temporada, ese rosal producía las rosas más espléndidas, de un blanco puro y perfecto, como un símbolo del amor inmaculado. Ahora, en su mano, tenía la última rosa de la estación, la flor más hermosa que había podido encontrar. Su intención era lanzarla sobre el féretro, un último y silencioso gesto de amor de una madre a su hijo. Levantó el brazo, la flor temblando en su mano arrugada por la edad y la emoción, y justo cuando sus dedos se preparaban para soltarla, una mano se cerró sobre su muñeca. El agarre fue sorprendentemente fuerte, casi doloroso. Elara giró la cabeza, sobresaltada. Era doña Isabela. La matriarca de los Vélez había rodeado la tumba en completo silencio y ahora estaba a su lado, su mano enguantada en cuero negro apretando la muñeca de la anciana con una fuerza que desmentía su edad. Sus ojos, gélidos como 2 fragmentos de hielo, la fulminaron con un desprecio que Elara nunca antes había visto tan crudamente expuesto. «Ni se te ocurra, siseó doña Isabela». Su voz era un murmullo bajo, pero cada sílaba era un latigazo. «No vas a mancillar la tumba de mi yerno con tus gestos teatrales de campesina. Ya es bastante humillación haber tenido que mantenerte bajo mi techo todos estos años. Por lo menos, concédele el descanso en paz sin tus melodramas de pobre». Elara sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. El dolor físico en su muñeca no era nada en comparación con el veneno corrosivo de aquellas palabras. Román, que lo había escuchado todo a pesar del sonido de la lluvia, dio un paso vacilante hacia adelante. «Suelte a mi esposa», dijo con una voz que luchaba por sonar firme, pero que temblaba a causa de la rabia y la impotencia contenidas. Elara tiene todo el derecho del mundo a despedirse de su hijo como ella considere oportuno. Usted no es nadie para impedírselo. Doña Isabela lo miró con un desdén absoluto, como si estuviera observando a un insecto insignificante. Su hijo, Mateo, era mi yerno. Era el esposo de mi hija y el padre de mis nietos. Ustedes, hizo una pausa deliberada, saboreando el momento, buscando la palabra más hiriente,
ustedes solo son dos ancianos que han vivido a costa del éxito de mi hija durante años. Dos parásitos que ahora ya no tienen nada que ofrecer. Las palabras cayeron sobre Elara y Román con el peso de losas de granito. Algunos de los asistentes más cercanos escucharon el intercambio y desviaron la mirada, visiblemente incómodos. Nadie se atrevió a intervenir. Todos en el pueblo conocían el poder y la influencia de doña Isabela Vélez. Elara dirigió una mirada suplicante a Clara, esperando, rezando para que su nuera dijera algo, para que defendiera la memoria de su esposo y el honor de sus padres. Pero Clara permanecía inmóvil detrás de sus gafas oscuras, con la cabeza ligeramente inclinada. No pronunció ni una sola palabra. Su silencio fue un golpe más devastador que todos los insultos de su madre juntos. Doña Isabela soltó bruscamente la muñeca de Elara, provocando que la anciana trastabillara y perdiera el equilibrio. Román la sujetó justo a tiempo para evitar que cayera al suelo fangoso. La rosa blanca, sin embargo, se desprendió de los dedos de Elara y aterrizó en el barro, sus pétalos inmaculados manchándose instantáneamente con la tierra oscura y húmeda. «Miren lo que han provocado», dijo doña Isabela, señalando la flor caída con un gesto de desprecio. «Ni siquiera son capaces de mantener algo limpio. Es patético». Elara se agachó con una dificultad inmensa, sus rodillas protestando con un dolor agudo, para recoger la rosa del lodo. Sus manos temblorosas intentaron limpiar los pétalos, una tarea inútil. Román la ayudó a incorporarse, pasando un brazo protector alrededor de su cintura para sostenerla. Doña Isabela los observó con una sonrisa gélida y triunfante. Luego, con un movimiento estudiado y elegante, abrió su bolso de diseñador y extrajo un objeto metálico. Se lo extendió a Elara. «Toma esto», ordenó. Su voz ahora era más alta, asegurándose de que todos los presentes pudieran escucharla con claridad. «Es tuyo. Es lo único que les pertenece en este mundo». Elara fijó su vista en la mano enguantada de doña Isabela. Sobre la palma de cuero negro descansaba una llave de gran tamaño, de aspecto antiguo y completamente cubierta de óxido. El metal estaba tan corroído que dejaba un rastro rojizo en todo lo que tocaba. ¿Qué es esto?», preguntó Elara, su voz reducida a un susurro ronco y quebrado. «Es un nuevo hogar», replicó doña Isabela con una frialdad que congeló el aire ya helado de la tarde lluviosa. «La llave de las ruinas del acantilado. ¿Se acuerdan de ellas? Esa propiedad olvidada que Mateo compró hace 20 años, con la ilusa idea de que algún día podría restaurarla. Bueno, pues nunca lo hizo. Ahora no es más que un montón de piedras viejas desmoronándose al borde del mar. Pero es de ustedes. Es suya ahora». Elara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las ruinas del acantilado. Claro que conocía ese lugar. Todo el pueblo lo conocía. Era una estructura abandonada a 15 kilómetros del pueblo, en una zona completamente desolada, perpetuamente azotada por los vientos salinos del océano. Nadie había vivido allí en más de un siglo. Las paredes estaban semiderruidas, no quedaba ni rastro del techo, no había servicios básicos. Era, literalmente, el esqueleto de piedra de lo que, siglos atrás, pudo haber sido una granja o una posada. «Pero, doña Isabela», balbuceó Román, «ese lugar no es habitable. No hay agua corriente, no hay electricidad. Apenas quedan muros en pie. Mi esposa y yo somos mayores, tenemos problemas de salud. No podemos». «Ah, no pueden», lo interrumpió doña Isabela con un sarcasmo afilado. «Qué verdadera lástima. Porque ya no son bienvenidos en mi casa. Mis abogados revisaron toda la documentación esta misma mañana. La mansión está a nombre de mi hija. El coche, a nombre de mi hija. Absolutamente todo está a nombre de los Vélez. Ustedes no poseen nada, a excepción de esa ruinosa propiedad que Mateo, en un arrebato de sentimentalismo absurdo, puso a nombre de su padre hace ya muchos años. Así que ahí lo tienen. Es suyo. Vayan allí». Román sintió una oleada de vértigo. «Pero, nuestras cosas. Nuestras medicinas, la ropa,
los recuerdos de toda una vida. Ya he dado órdenes a mis empleados para que empaqueten sus pertenencias, dijo doña Isabela con una satisfacción cruel que no intentó disimular. Hay 3 cajas esperándolos en el porche de la entrada de servicio. Contienen todo lo que trajeron consigo cuando llegaron a mi casa hace 20 años. El resto, todas las cosas que nosotros compramos, se queda. No les pertenece. El Lara miró a Clara una vez más, con los ojos anegados en una súplica silenciosa. Clara, por favor. Eres la viuda de mi hijo. Tú conociste a Mateo. Sabes perfectamente que él jamás habría deseado esto. Él nos prometió que siempre estaríamos cuidados. Por favor, di algo. Clara finalmente alzó la vista. Por un instante, un fugaz y efímero instante, el Lara creyó ver un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Tristeza? Pero se extinguió tan rápido como había aparecido. Clara volvió a bajar la mirada. Lo siento, susurró, tan bajo que el Lara apenas pudo oírla por encima del sonido de la lluvia. Pero mi madre tiene razón. No puedo mantenerlos. Tengo mis propios problemas ahora. Sin Mateo, sin su sueldo, las cosas van a ser muy difíciles. Lo lamento de verdad, pero tienen que comprenderlo. Era una mentira flagrante, y todos los presentes lo sabían. Los Vélez nadaban en la abundancia. Poseían propiedades por toda la región, inversiones, negocios prósperos. La pérdida del salario de Mateo no le supondría ni el más mínimo inconveniente financiero. Pero Clara nunca había poseído la fortaleza necesaria para enfrentarse a su madre. Ni siquiera ahora, ni siquiera en el funeral del hombre que amaba, tenía el coraje de hacer lo correcto. Doña Isabela sonrió, victoriosa. Se acercó un paso más a el Lara, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta casi el borde mismo de la fosa abierta. Ese lugar en el acantilado es un desastre, continuó, destilando veneno con cada palabra. Nadie ha vivido allí en más de 100 años. Las paredes están agrietadas, segaramente infestadas de ratas y alimañas. Pero es todo lo que tienen. Así que les sugiero que tomen esa llave y se marchen hoy mismo. Porque si vuelven a poner un solo pie en mi propiedad, llamaré a la policía y haré que los arresten por allanamiento de morada. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Sin esperar respuesta, doña Isabela dejó caer la llave en la mano abierta de el Lara. El metal frío y oxidado pareció quemarle la piel arrugada. Acto seguido, la matriarca se dio media vuelta con un movimiento teatral de su abrigo negro y regresó al lado de Clara. Vámonos, hija, ordenó. Ya hemos cumplido con nuestro deber. Dejemos que estos restos se despidan a su manera. Clara vaciló un segundo, lanzando una última mirada por encima del hombro. Sus labios se movieron, como si quisiera articular alguna palabra, pero ningún sonido emanó de ellos. Finalmente, bajó la cabeza y siguió a su madre. Las 2 mujeres caminaron con paso decidido hacia el Cadillac negro que las esperaba con el motor en marcha. El chófer les abrió la puerta con una reverencia. Subieron al vehículo sin volver la vista atrás. El coche arrancó, salpicando lodo a su paso, y desapareció por el camino de grava del cementerio. Los pocos asistentes que aún quedaban comenzaron a dispersarse con celeridad, ansiosos por escapar de la atmósfera opresiva y de la incómoda escena que acababan de presenciar. Nadie quería involucrarse. Nadie quería ganarse la enemistad de los Vélez. En menos de 5 minutos, el camposanto quedó desierto. Desierto, a excepción de Lara y Román, de pie bajo la lluvia torrencial, junto a la tumba abierta de su único hijo. Tumba de su hijo. El padre Gabriel, quien había sido un testigo silente de la cruel humillación desde una distancia respetuosa, se acercó finalmente, amparado bajo su propio paraguas. Era un hombre que rozaba los 80 años, un pilar en la comunidad cuya vida se había entrelazado con la de Lara y Román de maneras profundas e indelebles. Fue él quien los unió en matrimonio 53 años atrás, en esa misma iglesia. Fue él quien derramó el agua bautismal sobre la frente del pequeño Mateo y, ahora, acababa de encomendar su alma a Dios antes de que su cuerpo fuera entregado al abrazo frío de la tierra.
Vengan conmigo, les dijo con una voz suave, ofreciéndoles el refugio de su paraguas. Los llevaré a casa, bueno, a donde sea que necesiten ir. No es prudente que se queden aquí bajo este diluvio, van a contraer una enfermedad. Román sacudió la cabeza con lentitud, el agua de la lluvia surcando su rostro como un torrente de lágrimas inagotables. Ya no tenemos a dónde ir, padre. Usted escuchó a esa mujer. Hemos perdido nuestro hogar. Pueden pasar la noche en la parroquia, ofreció el sacerdote sin dudarlo. Dispongo de una habitación para huéspedes. No es un lujo, pero está seca, es cálida. Mañana, con la mente más despejada, podremos trazar un plan. El Lara apretó con más fuerza la llave oxidada que sostenía en su puño, el metal frío mordiendo su piel. No, padre. Le agradecemos su bondad, pero no podemos. Doña Isabela dijo que nuestras pertenencias están en la mansión. Debemos ir a recogerlas ahora, antes de que decida arrojarlas a la basura o prenderles fuego. Y después iremos a las ruinas. Las ruinas del acantilado. La expresión del padre Gabriel se tiñó de alarma. El Lara, por favor, reconsideren. Ese lugar no es seguro. Las paredes son inestables, carece de los servicios más básicos. Y con la tormenta que se anuncia para esta noche. Es lo único que poseemos, lo interrumpió el Lara, y su voz se quebró en un sollozo ahogado. Es lo último que nos queda de nuestro hijo, lo último que Mateo nos dejó. No voy a despreciarlo simplemente porque no es un palacio. Iremos allí. Y sobreviviremos. Hemos sobrevivido a cosas mucho peores a lo largo de nuestras vidas. Román posó una mano sobre el hombro del anciano sacerdote, un gesto de gratitud y de firmeza. Apreciamos su generosidad más de lo que las palabras pueden expresar, padre. De verdad. Pero el Lara tiene razón. Es nuestro deber intentarlo. Ese lugar es nuestro ahora, para bien o para mal. El padre Gabriel exhaló un profundo suspiro. Conocía bien la tenacidad de esa generación, esa dignidad inquebrantable que los mantenía erguidos incluso cuando el mundo se desmoronaba a sus pies. Está bien, concedió. Pero les ruego, por favor, vengan a buscarme si necesitan cualquier cosa. Lo que sea. Comida, mantas, un oído que los escuche. Prométenme que no permitirán que el orgullo los consuma. Se lo prometemos, mintió el Lara, con la certeza de que jamás volvería a pedirle ayuda a nadie. Ya habían sido una carga durante 2 décadas. No estaban dispuestos a hacerlo ni un día más. El padre Gabriel los envolvió a ambos en un abrazo torpe pero sincero. Luego, se alejó con pasos lentos hacia su viejo automóvil, su figura encorvada protegida por el paraguas de una lluvia que no mostraba signos de amainar. El Lara y Román se quedaron verdaderamente solos. Solos con la tumba fresca de su hijo, con la lluvia helada que los calaba hasta los huesos, con una llave oxidada como única herencia y con el futuro más desolador que jamás habían enfrentado en sus más de 7 décadas de existencia. El Lara se aproximó al borde de la fosa. Los sepultureros aún no habían comenzado la lúgubre tarea de cubrir el ataúd. El féretro reposaba en el fondo del hoyo rectangular, la madera oscura reluciendo bajo el velo de agua. Se arrodilló en el fango sin importarle manchar su vestido de luto, sin prestar atención al dolor agudo que le atravesaba las rodillas artríticas. Perdóname, mi niño, susurró hacia la tierra. Perdóname por no haber sido capaz de protegerte de tu propia esposa, de la crueldad de su madre. Perdóname por haber sido una carga en tu vida. Perdóname por seguir respirando mientras tú yaces ahí abajo, en la oscuridad. No es justo. Nada de esto es justo. Román se arrodilló a su lado, sofocando un gemido de dolor de su rodilla maltrecha. Tomó la mano de el Lara entre las suyas. Él te amaba, dijo Román, con la voz enronquecida por el llanto contenido. Nos amaba a los dos. Y tengo la certeza de que nos está observando desde algún lugar. Sé que nos cuidará, aunque ya no esté físicamente aquí. De alguna manera, mi amor, saldremos de esta. Tenemos que creerlo. Pero ni siquiera Román, en el fondo de su corazón devastado, creía del todo en sus propias palabras.
Permanecieron arrodillados bajo el aguacero durante un tiempo indefinido, tanto que sus ropas quedaron completamente saturadas, tanto que sus cuerpos comenzaron a temblar violentamente por el frío. Finalmente, cuando la luz de la tarde empezó a menguar y el viento se volvió una cuchilla aún más afilada, se pusieron de pie con una dificultad extrema. «Tenemos que irnos», dijo Román, pasando su brazo por la cintura de Elara para darle apoyo. «Debemos llegar a la mansión antes de que caiga la noche. Como no tenemos coche, tendremos que tomar el autobús». El trayecto en autobús hasta la residencia Vélez fue una procesión de humillación. Subieron al transporte público empapados, dejando un rastro de agua en el suelo, con sus ropas de luto adheridas a sus cuerpos frágiles como una segunda piel. Los demás pasajeros los observaban con una mezcla de curiosidad y lástima mal disimulada. Una joven se levantó para ofrecerle su asiento, pero Román lo rechazó con un gesto seco de la cabeza. No podían aceptar más caridad. Su orgullo, aunque magullado y herido, se negaba a ser destruido por completo. 40 minutos más tarde, el autobús los depositó en la parada más cercana a la mansión. Todavía les quedaba un trecho de 3 largas cuadras por caminar. Para Román, con su pierna resentida, cada paso era una agonía. Para Elara, con la artritis inflamando sus articulaciones, las manos le temblaban de tal manera que apenas podía sujetar su bolso. Pero continuaron avanzando, apoyándose mutuamente, como lo habían hecho durante más de 50 años de vida compartida. La mansión Vélez se erigió ante ellos, imponente y altiva tras sus altos muros encalados y sus rejas de hierro forjado. Las luces estaban encendidas en cada una de sus ventanas, haciendo que la propiedad brillara como un palacio de cuento de hadas en medio de la creciente penumbra. Elara recordó la primera vez que vio esa casa, 20 años atrás, cuando Mateo los llevó a vivir con él después del derrame de Román. En aquel entonces, le había parecido un lugar de ensueño, sacado de una película. Ahora, la percibía como una prisión de lujo, un mausoleo de piedra y dinero donde su presencia nunca había sido verdaderamente bienvenida. No se atrevieron a aproximarse a la entrada principal. En su lugar, bordearon la propiedad hasta la entrada de servicio, la misma que utilizaban los proveedores y el personal doméstico. Allí, bajo un pequeño porche que apenas los resguardaba de la llovizna persistente, encontraron 3 cajas de cartón. Elara se agachó para inspeccionarlas, sus manos temblorosas apenas obedeciéndola. Su corazón se resquebrajó un poco más con cada objeto que reconocía. Allí estaban sus vestidos de antes, los que usaba en su vida anterior a la mansión. Allí estaba la manta tejida a mano que su madre le había regalado en su boda. Allí estaban las fotografías familiares en marcos modestos, Mateo de bebé, Mateo en su primera comunión, Mateo en su graduación. Allí estaban los frascos con las medicinas de Román, sus pastillas para la presión, sus anticoagulantes. Allí estaba el rosario de Elara, con las cuentas desgastadas por décadas de oraciones. Eso era todo. 70 años de existencia, reducidos a 3 cajas de cartón húmedo. Ni siquiera nos han dejado los abrigos de invierno, murmuró Elara, hurgando en el contenido de las cajas. Ni las mantas térmicas que nos regalaron los nietos en Navidad. Román apretó los puños con fuerza. La rabia era una emoción casi extraña para él. Había vivido toda su vida como un hombre pacífico y trabajador, aceptando con resignación los designios del destino. Pero esto era diferente. Esto era crueldad en su forma más pura y deliberada. Se acercó a la puerta de servicio y golpeó con los nudillos. Esperaba que al menos un empleado les abriera, que pudiera suplicarles que les permitieran empacar algunas cosas más, lo esencial para sobrevivir. La puerta se entreabrió, y no fue un empleado cualquiera quien apareció. Era el mayordomo principal, el señor Augusto, un hombre de unos 50 años que llevaba 3 décadas al servicio de los Vélez. Su expresión era un mapa de incomodidad y vergüenza. Don Román, doña Elara, dijo en voz baja, lanzando una mirada nerviosa hacia el interior de la casa. Lamento profundamente todo esto. Créanme que yo. Nos han dejado algo más, lo interrumpió Román. Nuestras medicinas, por lo menos.
El Lara necesita sus inyecciones de cortisona para la artritis. Yo necesito. Augusto negó con la cabeza, un pesar genuino en su mirada. Doña Isabela fue muy explícita. Solo lo que hay en esas cajas. Dijo que debían entender que ya no forman parte de esta familia, que no pueden esperar absolutamente nada más de los Vélez. Pero somos los padres de Mateo, exclamó el Lara, perdiendo la compostura por primera vez en todo el día. Mateo era su yerno. Acabamos de enterrarlo hace apenas unas horas. ¿Cómo puede alguien ser tan desalmado? Lo sé, susurró Augusto, mirando de nuevo hacia atrás con nerviosismo. Pero ella es quien tiene el poder aquí. Y la señora Clara, bueno, ustedes la conocen. Nunca ha sido capaz de contradecir a su madre. Miren, esto es lo único que puedo hacer por ustedes. El mayordomo extrajo un pequeño sobre de su bolsillo. Es dinero. 300 pesos. Es todo lo que pudimos reunir entre los empleados. Sabemos que no es mucho, pero quizás les sirva para. Román tomó el sobre con manos temblorosas. 300 pesos. En una ciudad tan cara, eso apenas alcanzaría para comer una semana, siendo extremadamente cuidadosos. Después de eso, no tenía ni la menor idea de lo que harían. Gracias, Augusto, dijo Román, con la voz quebrada. Diles a todos que se lo agradecemos y que sentimos haberles causado problemas. Ustedes nunca causaron ningún problema, respondió el mayordomo con una firmeza sorprendente. Eran las personas más amables de esta casa. Todos los vamos a extrañar. Y todos pensamos que lo que doña Isabela está haciendo es imperdonable. Pero pensar algo y hacer algo al respecto eran dos cosas muy distintas, y todos lo sabían. Augusto cerró la puerta con delicadeza, dejando a Lara y a Román de nuevo a solas bajo la lluvia, con sus 3 cajas de cartón. ¿Cómo vamos a transportar todo esto hasta las ruinas?, preguntó Lara, mirando las cajas empapadas. Ni siquiera sabemos con certeza cómo llegar, y ya está oscureciendo. Román escudriñó los alrededores en busca de una solución. Cerca de los contenedores de basura de la mansión, vio un viejo carrito de la compra abandonado. No estaba en buenas condiciones, una de sus ruedas estaba torcida, pero tendría que servir. Usaremos esto, dijo, arrastrando el carrito hasta las cajas. Y caminaremos. No debe de estar tan lejos. 15 kilómetros. Podemos hacerlo. Román, tienes 75 años y una pierna que apenas te sostiene. Yo tengo 72 y la artritis me devora las articulaciones. No podemos caminar 15 kilómetros empujando un carrito lleno. ¿Y qué sugieres entonces?, preguntó Román, y por primera vez en todos sus años juntos, Lara percibió una nota de verdadera derrota en su voz. ¿Que nos quedemos aquí, en la calle? ¿Que durmamos bajo un puente? Al menos en las ruinas tendremos paredes, algo que nos proteja del viento. Es más de lo que tenemos en este preciso momento. Lara sabía que tenía razón. No había más opciones. Así que, con un suspiro de resignación, ayudó a Román a cargar las 3 cajas en el destartalado carrito. El metal chirrió en protesta con cada movimiento. La rueda torcida hacía que toda la estructura se tambaleara peligrosamente a cada paso. Y así, comenzaron a caminar. El trayecto fue una auténtica pesadilla. La lluvia no les dio tregua. El viento marino se intensificaba a medida que se alejaban del pueblo y se aproximaban a la costa. Las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra llenos de baches y charcos de agua helada. Román empujaba el carrito con toda la fuerza que le quedaba, pero la rueda defectuosa lo hacía desviarse constantemente hacia la izquierda, obligándolo a hacer un esfuerzo doble. Lara caminaba a su lado, con una mano en su brazo para estabilizarlo y la otra aferrada a la llave oxidada, que seguía manchando sus dedos de un rojo terroso. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Sus cuerpos ancianos protestaban con cada paso. Las rodillas de Román amenazaban con ceder en cualquier momento. Los dedos de Lara estaban tan hinchados y doloridos que apenas podía flexionarlos. Pero siguieron adelante, impulsados por la simple falta de alternativas.
Cuando finalmente divisaron las ruinas a lo lejos, recortadas contra el cielo nocturno y apenas iluminadas por una luna que luchaba por asomarse entre las nubes, ambos se detuvieron en seco. El lugar era aún más desolador de lo que recordaban. Se alzaba como el esqueleto ciclópeo de una bestia prehistórica. 4 paredes irregulares, algunas más altas que otras, formaban un rectángulo imperfecto. No había techo. El viento del océano, que rugía a solo 200 metros de distancia, silbaba a través de las grietas y los huecos de la mampostería antigua. La estructura entera parecía inclinarse peligrosamente, como si una ráfaga de viento más fuerte pudiera derribarla por completo. Alrededor de las ruinas, la tierra era estéril. Solo crecían hierbas duras y espinosas, azotadas por el viento salado hasta adquirir formas retorcidas y grotescas. No había árboles, no había vida, no había color. Todo era de un gris monocromático, la piedra, el cielo, el mar embravecido en la distancia. Elara comenzó a llorar en silencio, con lágrimas que se enfriaban al instante sobre sus mejillas. No podemos vivir aquí, Román. Esto no es un hogar. Es una tumba a cielo abierto. Román no respondió. Simplemente, empujó el carrito hacia lo que parecía haber sido la entrada de la estructura. No había puerta, solo un hueco oscuro como la boca de una cueva. Entraron. El interior era marginalmente mejor que el exterior, pero solo marginalmente. El suelo era de piedra irregular, cubierto por una capa de arena, hojas secas y escombros. En una esquina, las paredes interiores mostraban los restos ennegrecidos de lo que alguna vez fue una chimenea. Había agujeros en los muros donde, siglos atrás, probablemente hubo ventanas. El viento se colaba por todas partes, haciendo que el lugar fuera apenas un poco menos expuesto que el exterior. Roberto descargó las cajas del carrito. Elara se dejó caer al suelo, sus piernas rindiéndose finalmente. Contempló su nuevo hogar y sintió que había alcanzado el punto más bajo y oscuro de su existencia. Busquemos una esquina donde el viento no golpee con tanta fuerza, dijo Román, esforzándose por sonar optimista, aunque su voz temblaba. Podemos usar parte de nuestra ropa como mantas. Juntos nos daremos calor. Sobreviviremos a esta noche, mi amor. Mañana, pensaremos en un plan. Encontraron un rincón donde 2 paredes se unían en un ángulo de 90 grados, la zona más protegida de toda la estructura. Román extendió algunas prendas de vestir sobre el suelo para crear una barrera, por delgada que fuera, entre ellos y la piedra helada. Luego, ayudó a Elara a sentarse y se acomodó a su lado, rodeándola con sus brazos. ¿Te acuerdas de nuestra primera casa?, susurró Román en el oído de Elara. Era minúscula, ¿verdad? Apenas una habitación y media. Teníamos que compartir el baño con otras 3 familias del edificio. Pero éramos tan felices allí. Teníamos 21 y 18 años. Acabábamos de casarnos y sentíamos que el mundo entero nos pertenecía. Elara se acurrucó contra su pecho. Éramos jóvenes. Entonces teníamos fuerza, teníamos esperanza, teníamos toda una vida por delante. Ahora somos 2 viejos arrugados que no tienen nada, Román. Sin casa, sin familia, sin futuro. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué hicimos para merecerlo? No merecemos esto, respondió Román con firmeza. Esto no es un castigo divino, Elara. Es simplemente la crueldad de gente mezquina. Pero vamos a sobrevivir. ¿Me oyes? Hemos superado la guerra, la pobreza, la pérdida de seres queridos, enfermedades. Sobreviviremos a esto también. Pero mientras lo decía, Román levantó la vista hacia el techo inexistente, hacia el cielo nocturno visible a través del vacío donde deberían haber estado las vigas y las tejas. Vio las estrellas, brillando frías e indiferentes. Y por primera vez en su vida, sintió como si Dios hubiera apartado la mirada de ellos. Aquella primera noche en las ruinas fue interminable. El frío era una tortura. A pesar de estar abrazados, a pesar de estar cubiertos con toda la ropa que poseían, el frío húmedo del mar se filtraba hasta sus huesos. Elara tiritaba de forma incontrolable.
Román sentía como sus articulaciones se volvían rígidas, como su pierna mala comenzaba a adormecerse de una manera alarmante. No lograron dormir. Cada sonido lo sobresaltaba. El viento, que aullaba al pasar por las grietas, sonaba como voces fantasmales. Algo, probablemente ratas, se movía entre los escombros en las esquinas más oscuras. El mar rugía en la distancia, un sonido constante y amenazador. En algún momento de la madrugada, el ara comenzó a rezar en voz alta. No eran las oraciones formales del catecismo, sino súplicas desesperadas que brotaban de lo más profundo de su alma. Dios mío, sé que no he sido la mejor persona. Sé que he cometido errores, que he pecado, que te he fallado de tantas maneras. Pero te lo suplico, por favor, no me hagas ver a Román morir de frío en este lugar espantoso. No después de haber perdido a mi hijo. No puedo soportar más pérdidas. Si tienes que castigar a alguien, castígame a mí. Llévame a mí, pero deja que Román viva. Por favor, por favor, por favor. Su voz se rompió en sollozos desgarradores. Román la abrazó con más fuerza, sus propias lágrimas deslizándose en silencio por su rostro arrugado. No vamos a morir aquí, susurró. Te lo prometo, Elara. Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. Pero mientras lo decía, miraba las paredes agrietadas y se preguntaba si, esta vez, realmente habían llegado al final del camino. El amanecer llegó con una lentitud agónica, pintando el cielo de tonos grises y rosados pálidos. La lluvia, por fin, había cesado, dejando un mundo empapado y reluciente. Elara y Román se levantaron, rígidos y doloridos. El esfuerzo para ponerse en pie fue una proeza agónica. Sus cuerpos, entumecidos por el frío y la inmovilidad, se revelaban con una rigidez casi absoluta. Cada músculo lanzaba una protesta silenciosa y punzante. Román tuvo que clavar las palmas de sus manos contra el muro de piedra para impulsarse, ya que su pierna maltrecha se había convertido en un apéndice inerte, completamente insensible. Elara, por su parte, intentó flexionar los dedos y un gemido ahogado escapó de sus labios al descubrir que la artritis había librado una feroz batalla durante la noche, dejándole las manos como garras retorcidas que apenas lograba abrir. Necesitamos encontrar agua, sentenció Román, su voz ronca mientras sus ojos recorrían el desolador panorama. Y algo de comer. Sin eso, no sobreviviremos más de 2 días. Se aventuraron a explorar los alrededores de las ruinas bajo la luz pálida y grisácea de la mañana. El paisaje era un estudio de desolación, un lienzo de rocas, arena y la misma vegetación raquítica y retorcida que no ofrecía sustento alguno. Sin embargo, a unos 300 metros tierra adentro, en dirección opuesta al mar, la intuición de Román lo guió hacia un hallazgo providencial, un pequeño arroyo que descendía serpenteando desde las colinas. El agua corría cristalina sobre un lecho de piedras lisas y pulidas por la corriente. Se arrodilló con dificultad, ahuecó las manos en el flujo helado y bebió con avidez. El agua estaba fría como un témpano y tenía un ligero regusto mineral, pero era agua, vida líquida. Llamó a Elara con un grito de júbilo. Bebieron hasta que sus estómagos vacíos se llenaron con el líquido gélido, una sensación que, si bien no aplacaba el hambre, al menos mitigaba su urgencia más inmediata. Debemos buscar algo para comer, insistió Elara, sus ojos escudriñando el terreno yermo con una concentración desesperada. Tiene que haber algo. Bayas, raíces, lo que sea que la tierra nos ofrezca. Dedicaron el resto de la mañana a esa búsqueda. Elara, quien había pasado su niñez en el campo antes de que el amor por Román la llevara a la ciudad, desempolvó los vestigios de un conocimiento casi olvidado. Logró identificar unas plantas de hojas gruesas y carnosas que, según recordaba, eran comestibles, aunque su sabor era amargo y astringente. También desenterró algunas raíces fibrosas que podían masticarse para extraer un mínimo de sustancia. No era un banquete, pero era algo más que nada. Román, en un intento más ambicioso, trató de pescar en el arroyo utilizando un palo afilado como arpón improvisado, pero sus reflejos, mermados por la edad y la fatiga, ya no eran lo suficientemente rápidos.
Los diminutos peces que danzaban en el agua se le escurrían una y otra vez, burlándose de su torpeza. Para cuando el sol alcanzó su cenit, el agotamiento los había vencido. Se sentaron juntos a la orilla del arroyo, masticando con lentitud las hierbas amargas que el ara había recolectado. Era un alimento miserable, un sustento precario que apenas servía para mantener encendida la llama de la vida. No podemos continuar de esta manera, dijo el ara, observando sus manos temblorosas con una creciente alarma. Necesito mis medicamentos, Román. Sin ellos, esta artritis me dejará las manos completamente inútiles. Y tú necesitas tus pastillas para la presión. Si sufres otro derrame aquí, en este desierto, no habrá nadie para socorrerte. Sería tu fin. Román sabía que cada una de sus palabras era una verdad irrefutable, pero ¿qué podían hacer? El dinero que Augusto les había entregado era un fondo de emergencia, pero era insuficiente para adquirir medicamentos que requerían receta, y mucho menos sin un médico que se la extendiera. Mañana iremos al pueblo, decidió Román con una resolución forzada. Buscaremos al padre Gabriel. Quizás él pueda ayudarnos a conseguir las medicinas. Y preguntaremos si hay algún trabajo que podamos hacer, cualquier cosa. Limpiar suelos, lavar platos, lo que sea necesario. El ara lo miró con una infinita tristeza en sus ojos. Román, mi amor, tienes 75 años y apenas puedes caminar. Yo tengo 72 y mis manos apenas pueden sostener una escoba. ¿Quién en su sano juicio nos va a contratar? Alguien tendrá que hacerlo, replicó Román, aunque incluso él pudo escuchar la falta de convicción en su propia voz. Regresaron a las ruinas mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Debían prepararse para enfrentar otra noche en aquel lugar inhóspito. Román se impuso la tarea de construir un refugio, por rudimentario que fuera, para protegerse del viento incesante. Utilizando ramas que la marea había arrastrado hasta la playa y algunas piedras sueltas, comenzó a levantar una especie de cobertizo en el rincón más resguardado de las ruinas. Cada movimiento era una tortura. Su espalda se quejaba con punzadas agudas. Sus manos, poco acostumbradas a tal labor, se llenaron de astillas y rasguños. Pero continuó trabajando con una terquedad nacida de la desesperación, porque la única alternativa era rendirse por completo. El ara intentaba ayudar, pero sus manos artríticas eran incapaces de sostener objetos pesados. Se dedicó entonces a buscar más hierbas, a pesar de que cada paso era un suplicio. Recogió también varios puñados de musgo seco, con la esperanza de que pudiera servir como aislante si lograban la proeza de encender un fuego. Trabajaron hasta que la última luz del día se desvaneció en el horizonte. El resultado de su esfuerzo fue algo que apenas merecía el nombre de refugio, un techo precario de ramas y piedras que, al menos, prometía mitigar la furia del viento. No era mucho, pero era infinitamente mejor que la nada. Esa segunda noche fue ligeramente menos terrible que la anterior, si acaso porque ya sabían a qué infierno se enfrentaban. Se acurrucaron juntos bajo su construcción improvisada, compartiendo el escaso calor de sus cuerpos y elevando plegarias silenciosas por la fuerza necesaria para sobrevivir un día más. Los días subsiguientes se fundieron en una rutina de supervivencia brutal. Cada amanecer los encontraba más adoloridos y hambrientos que el día anterior. La jornada comenzaba con una peregrinación al arroyo para beber agua, seguida de una búsqueda incansable de cualquier cosa remotamente comestible. Román se dedicaba a mejorar el refugio con una persistencia admirable. El ara se forzaba a mantenerse en movimiento, una lucha constante para evitar que sus articulaciones se anquilosaran por completo. Pero con cada sol que se ponía, sus fuerzas mermaban. La falta de una nutrición adecuada estaba cobrando un peaje devastador. El ara había perdido un peso que su frágil cuerpo no podía permitirse. Su rostro se había vuelto demacrado, con los ojos hundidos en sus cuencas. Román caminaba cada vez más despacio, su pierna maltrecha empeorando día a día sin la medicación necesaria. Al quinto día, el cuerpo de el ara dijo basta. Regresaban del arroyo cuando, sin previo aviso, sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo, incapaz de volver a levantarse. Román se precipitó hacia ella,
tan rápido como su pierna se lo permitía, gritando su nombre con pánico. Elara. Elara, háblame. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? Todo, susurró ella, su voz apenas un hilo. Me duele todo, Román. Tengo tanta hambre. Y estoy tan cansada, tan terriblemente cansada. Román la tomó en sus brazos, ignorando el grito de protesta de su propia espalda, ignorando cómo sus piernas temblaban bajo el peso. La llevó de vuelta a las ruinas y la depositó con delicadeza sobre su lecho improvisado de ropas. Elara ardía en fiebre. Su frente quemaba al tacto. Román supo de inmediato lo que eso significaba. Sin medicinas, sin comida, sin protección contra los elementos, el cuerpo de su esposa se estaba rindiendo. No, susurró Román, aferrando la mano febril de Elara. No me dejes, por favor, vida mía. No me dejes solo aquí. Hemos estado juntos 53 años. No puedes irte ahora. No de esta manera. No en este lugar horrible. Elara abrió los ojos. Estaban vidriosos y desenfocados, pero cuando lograron fijarse en el rostro angustiado de Román, un destello de amor infinito los iluminó. Te amo, susurró. He tenido una vida hermosa contigo. Hermosa, a pesar de todo. Si me tengo que ir ahora, al menos me iré sabiendo que fui amada hasta el final. No te vas a ir a ninguna parte, gritó Román, las lágrimas corriendo sin control por su rostro. Voy a buscar ayuda. Voy a ir al pueblo ahora mismo. Volveré con un médico, con medicinas, con lo que haga falta. Solo resiste, ¿me oyes? Solo resiste un poco más. Se puso de pie con una resolución férrea. Sabía que el viaje a pie hasta el pueblo le llevaría horas, pero no le importaba. Tenía que intentarlo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el amor de su vida se extinguía. Sin embargo, al girarse para salir de las ruinas, se encontró cara a cara con una presencia inesperada. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con una barba canosa y un sombrero de pescador. Sostenía una cesta que rebosaba de pescado fresco. Detrás de él, una mujer de edad similar, envuelta en un chal tejido, lo observaba con una expresión de profunda preocupación en su rostro amable. No se mueva, don Román, dijo el hombre con una voz suave y gentil. He visto que necesitaban ayuda. Me llamo Esteban. Vivo en una casita a 1,5 kilómetros de aquí, hacia el norte. Mi esposa Rosa y yo los hemos estado observando estos días, viendo cómo luchaban solos. No queríamos entrometernos, pensamos que quizás buscaban privacidad. Pero hoy Rosa me ha dicho que no podía soportar por más tiempo quedarse de brazos cruzados. Rosa se adelantó, portando una manta gruesa y una bolsa de la que emanaba un aroma celestial a comida recién hecha. Discúlpenos por no haber venido antes, dijo con una voz maternal. No éramos conscientes de que la situación era tan grave. Permítanos ayudarlos. Román sintió que las rodillas le flaqueaban por el inmenso alivio. Señaló con un gesto tembloroso hacia donde yacía Elara. Mi esposa está muy enferma. Necesita ayuda. Necesita. Lo sé, lo interrumpió Rosa, moviéndose ya con celeridad hacia Elara. Se arrodilló junto a la anciana, le palpó la frente y chasqueó la lengua con preocupación. Tiene una fiebre muy alta y está desnutrida. Pero podemos ayudarla. Esteban, ve a casa a por las medicinas que tenemos, y trae más mantas y el caldero de sopa que preparé esta mañana. Esteban asintió sin decir palabra y se marchó a paso ligero, o lo que para un hombre de 70 años equivalía a correr, en dirección a su hogar. Rosa se quedó al lado de Elara, limpiándole la frente con un paño húmedo que había traído, hablándole en susurros tranquilizadores. Vas a estar bien, querida. Nosotros te vamos a cuidar. Ya no estás sola. Román se derrumbó en el suelo, sollozando de puro alivio. Finalmente, tras días de absoluta desesperación, un rayo de esperanza había perforado la oscuridad. Esteban regresó con una carretilla cargada de provisiones, mantas gruesas, un caldero humeante de sopa de pescado, un pequeño botiquín, agua embotellada.
Rosa comenzó a alimentar a Elara con cucharadas de la sopa caliente, esperando pacientemente entre cada una para que la anciana pudiera tragar sin dificultad. No lo entiendo, dijo Román mientras observaba a aquellos extraños dispensarles más bondad de la que habían recibido en años. ¿Por qué nos ayudan? Ni siquiera nos conocen. Esteban se sentó a su lado con un suspiro cansado. Porque hace 40 años, cuando mi Rosa y yo lo perdimos todo en un incendio, un completo desconocido nos ofreció refugio en su granero. Nos dio comida, nos dio ropa y nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Nunca he olvidado esa bondad, y me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía la ocasión de ayudar a alguien en apuros, lo haría sin pensarlo 2 veces. Pero nosotros no tenemos nada que ofrecerles a cambio, replicó Román. Somos más pobres que las ratas del campo. No queremos nada a cambio, sentenció Rosa con firmeza. La bondad no es una transacción comercial, don Román. Es, simplemente, hacer lo correcto. Durante las horas siguientes, Esteban y Rosa obraron una pequeña transformación en las ruinas. Trajeron más mantas, ayudaron a Román a reforzar el refugio con una lona impermeable que Esteban tenía guardada y encendieron un pequeño fuego con carbón de su propia casa. Siguieron alimentando a Elara hasta que un atisbo de color regresó a sus pálidas mejillas. Para cuando el sol se ocultó, las ruinas se sentían casi un hogar. Aún no era una casa, pero al menos había dejado de ser una tumba. Volveremos mañana, prometió Rosa al despedirse. Les traeremos más comida. Y si necesitan cualquier cosa, lo que sea, nuestra casa siempre estará abierta para ustedes. Cuando se marcharon, Román se acostó junto a Elara, cuya fiebre había comenzado a ceder. La abrazó, sintiendo como su respiración se había vuelto más regular, más fuerte. Todavía queda gente buena en el mundo, susurró Elara. Parece que Dios no nos había abandonado después de todo. Román asintió, aunque una parte de él no podía evitar preguntarse por qué Dios los había llevado hasta el límite más extremo antes de enviar su ayuda. Pero esas eran preguntas para otro momento. En ese instante, solo sentía una gratitud inmensa por haber sobrevivido un día más. Los días que siguieron fueron una bendición gracias a la inestimable ayuda de Esteban y Rosa. Les traían comida a diario, pescado recién capturado por Esteban, verduras de su pequeño huerto, pan horneado por Rosa. Les proveyeron de más mantas, ropa de abrigo e incluso algunos medicamentos básicos que aliviaron la artritis de Elara y la presión de Román. No obstante, a pesar de su generosidad, la situación seguía siendo insostenible a largo plazo. Las ruinas eran apenas habitables. Cada tormenta amenazaba con derribar los muros agrietados. El viento marino lo impregnaba todo de una humedad fría y persistente. Y sobre todo, pesaba sobre ellos la absoluta falta de futuro. ¿Cuánto tiempo podrían seguir así antes de que sus cuerpos ancianos claudicaran definitivamente? Una tarde, unas 2 semanas después de su llegada a las ruinas, ocurrió algo que lo cambió todo. Elara estaba sola. Román había ido con Esteban a la playa a recoger madera que el mar había depositado en la orilla. Ella se había quedado en el refugio, intentando organizar sus escasas pertenencias. Al mover una de las cajas de cartón, la empujó accidentalmente contra la pared oeste de la estructura. El impacto produjo un sonido sordo, y fue entonces cuando Elara escuchó algo extraño. No fue el ruido seco que uno esperaría al golpear piedra maciza, fue un sonido más hueco, con una resonancia particular, como si existiera un espacio vacío detrás del muro. La curiosidad la venció. Se acercó a la pared y la examinó con sus manos doloridas. A primera vista, parecía sólida, pero al presionar con más fuerza en una zona concreta, sintió que algo cedía muy levemente. Había una grieta, aunque no era una fisura común. Era más bien como si una sección del muro no estuviera completamente sellada al resto, como una pared falsa construida sobre la original. Elara sintió que su pulso se aceleraba. Seguramente no era nada, un simple defecto en una construcción centenaria. Pero una intuición profunda le susurró que debía investigar más. Tomó una piedra afilada del suelo y, con manos temblorosas, comenzó a raspar el mortero viejo que rodeaba la sección sospechosa.
El material era tan antiguo que se desmoronaba con facilidad. Trabajó durante casi una hora, rascando, empujando, sondeando. El sol comenzó a descender, bañando las ruinas en una luz dorada y cálida. Justo cuando estaba a punto de rendirse, pensando que su vieja mente le jugaba una mala pasada, una gran sección del revestimiento de barro y piedra se desprendió con un crujido. El ara retrocedió, tosiendo por la nube de polvo que se levantó. Cuando el aire se despejó, se quedó con la boca abierta, sin poder creer lo que veía. Había un hueco en el muro, un nicho secreto. Y dentro de ese espacio, apenas visible en la luz crepuscular, algo brillaba con una intensidad propia. Se acercó temblando, extendió la mano y tocó el objeto reluciente. Era metal. Metal frío y pesado. Cuando lo extrajo del hueco y lo sostuvo a la luz, su corazón dio un vuelco tan violento que casi se detuvo. Era una moneda. Una moneda grande, del tamaño de la palma de su mano, y estaba hecha de oro puro, brillando con un lustre que ni siquiera siglos de encierro habían logrado opacar. Dejó caer la moneda, aterrorizada de que fuera una alucinación. El objeto golpeó el suelo de piedra con un tintineo metálico, claro e inconfundible. Era real. Con manos que no dejaban de temblar, volvió a mirar dentro del hueco. Había más. Podía ver el destello de más metal, más objetos redondos apilados en la oscuridad. Dios mío, susurró. Dios mío, Dios mío. Metió la mano más profundamente en el nicho, apartando el barro seco y las telarañas. Sus dedos tropezaron con algo que parecía tela podrida. Al tirar de ella, el tejido se desintegró, revelando su contenido. Una cascada de monedas cayó a sus pies, docenas de ellas, brillando en oro y plata. Y entre las monedas, piedras de colores, rojas, azules, verdes. Rubíes, zafiros, esmeraldas, todos en bruto pero de una belleza inconfundible. El ara se sentó de golpe en el suelo, su respiración agitada en jadeos cortos. Esto no podía ser real. La gente como ella no encontraba tesoros. La gente como ella solo encontraba miseria y dolor. Pero las monedas estaban allí, sólidas y pesadas en sus manos. El oro no mentía. Escuchó voces a lo lejos. Eran Román y Esteban que regresaban. Tomó una decisión instantánea. No diría nada. Todavía no. No hasta estar segura de lo que había encontrado, de lo que significaba y de lo que debían hacer. Rápidamente, volvió a meter las monedas en el hueco y cubrió la abertura con un trozo de tela de una de las cajas. Se alejó de la pared justo en el momento en que Román entraba en las ruinas. Ya volvimos, mi amor, dijo Román con una alegría inusual. Era extraño escucharlo tan animado después de semanas de abatimiento. La amabilidad de sus nuevos amigos le había devuelto una parte de la esperanza perdida. Encontramos una madera excelente. Mañana mismo puedo empezar a construir una puerta de verdad para este lugar. ¿No es maravilloso? El ara asintió, forzando una sonrisa, pero su mente estaba en otro lugar, girando en torno al increíble secreto que acababa de desenterrar en la pared de su ruinosa prisión. Lugar. Su mente ya no habitaba en el rústico refugio, sino en la oquedad oculta tras el muro centenario, entre el brillo apagado de las monedas de oro y las promesas de futuros imposibles que éstas representaban. Esa misma noche, mucho después de que Esteban se marchara y Román, exhausto por el trabajo físico del día, cayera en un sueño profundo, el ara se levantó con el sigilo de una sombra. Armada con una de las velas que Rosa les había proporcionado, se deslizó hasta la pared oeste. Con un cuidado infinito para no despertar a su esposo, retiró la tela que camuflaba el hueco. A la luz parpadean. De la llama, el oro refulgía con una intensidad casi sobrenatural, como si contuviera una vida propia. Con una paciencia metódica, el ara comenzó a extraer más objetos de la cavidad. No eran solo monedas sueltas, había talegas de cuero enteras escondidas en el interior. El cuero, tan antiguo, se deshacía en polvo al menor contacto, pero su contenido se había conservado de manera impecable.
Monedas de oro y plata de diversas acuñaciones, joyas de una artesanía exquisita, y pequeños lingotes de metal precioso que pesaban una enormidad en su mano. Trabajó en un silencio reverente durante horas, sacando un objeto tras otro, disponiéndolos con cuidado sobre el suelo de piedra. Para cuando hubo vaciado por completo el escondite, se encontró contemplando una fortuna que desafiaba cualquier cálculo imaginable. Había suficiente oro allí para erigir 100 mansiones, suficiente plata para asegurar el sustento de varias generaciones y suficientes gemas preciosas para... Se detuvo en seco. Su respiración era agitada y el corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza inusitada. Este descubrimiento lo cambiaba todo, absolutamente todo. Pero, al mismo tiempo, planteaba un problema de una magnitud colosal. Si alguien llegaba a enterarse de esto, si doña Isabela se enteraba. Un escalofrío helado, más penetrante que el viento nocturno, recorrió su espina dorsal. Doña Isabela ya les había arrebatado todo una vez. Si descubría que las ruinas sin valor que les había arrojado como una limosna contenían en realidad un tesoro, movilizaría ejércitos de abogados, usaría su influencia, e incluso sería capaz de inventar linajes y escrituras falsas para reclamar el hallazgo como suyo. No. El Ara no podía permitir que eso sucediera. Este tesoro era de ellos. Había aparecido en su propiedad. Mateo había puesto esa tierra a nombre de Román 20 años atrás. Legalmente, les pertenecía. Pero la justicia, por una vez, estaba de su lado, y era una justicia frágil que debía ser blindada. Tenían que ser extremadamente cuidadosos con cada paso que dieran. Con una delicadeza infinita, el Ara volvió a guardar cada moneda y cada joya en el hueco de la pared. Luego, buscó algunas piedras sueltas y mortero improvisado para sellar la abertura de la forma más natural posible. Desde fuera, el muro volvió a parecer simplemente una pared vieja y agrietada. Nadie sospecharía jamás la riqueza que albergaba. Regresó a su lecho junto a Román, pero el sueño le fue esquivo. Su mente era un torbellino de planes, opciones y futuros imaginados. Por primera vez desde la muerte de Mateo, el Ara sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza, y algo aún más poderoso, una determinación de acero. Doña Isabela creía haberlos destruido. Pensaba que los había condenado a una muerte lenta por miseria y abandono en aquellas ruinas. Pero la ironía era cruel y maravillosa, al despojarlos de todo y arrojarlos a ese lugar, les había entregado, sin saberlo, la llave de una fortuna incalculable. La justicia divina, pensó el Ara, a veces se manifiesta de las formas más misteriosas. A la mañana siguiente, el Ara despertó a Román antes del alba. Estaba visiblemente nerviosa, un temblor en las manos que no era producto del frío, pero su voz sonaba firme cuando habló. Román, necesito que veas algo. Pero antes, debes prometerme que mantendrás la calma y que no diremos una sola palabra a nadie. A nadie. Ni siquiera a Esteban y Rosa. Confío en ellos con mi vida, pero esto debe permanecer entre nosotros hasta que sepamos con exactitud cómo proceder. Román la observó, la preocupación tiñendo su rostro. El Ara, me estás infundiendo un temor profundo. ¿Qué ocurre? Solo prométemelo, insistió ella. Está bien, te lo prometo, concedió él. Ahora, por el amor de Dios, dime qué sucede. El Ara lo condujo hasta la pared oeste. Con cuidado, retiró las piedras que había usado para sellar el nicho la noche anterior. Y luego, con unas manos que apenas podían contener la emoción, comenzó a sacar las monedas de oro y a depositarlas sobre una tela en el suelo. El silencio que siguió fue absoluto, más denso que cualquier oscuridad que hubieran conocido. La boca de Román se abrió lentamente, sus ojos se agrandaron hasta convertirse en dos pozos de incredulidad. Cuando el Ara colocó la 10ª moneda de oro en sus manos, él finalmente recuperó la voz. Esto es. Oro, confirmó el Ara. Oro de verdad. Y hay docenas de monedas más, y plata, y piedras preciosas. Román, toda esta pared está hueca. Está repleta de un tesoro.
Román se dejó caer pesadamente sobre una de las cajas, las monedas resbalando de sus dedos temblorosos. No puede ser real. Es imposible. Es real. Lo comprobé 1000 veces anoche. Es absolutamente real. Pasaron la siguiente hora vaciando por completo el contenido del escondite. Cuando terminaron, el suelo de piedra de las ruinas estaba cubierto por un manto de riqueza deslumbrante. Contaron 143 monedas de oro de diferentes tamaños y épocas, 227 monedas de plata, 18 piedras preciosas en bruto, pero de un valor evidente, y 3 pequeños lingotes de oro puro, cada uno del tamaño de un puño. «Somos ricos», susurró Román, tocando las monedas como si fueran reliquias sagradas. «Elara, somos increíblemente ricos». «Lo sé», respondió ella. «Pero ahora, más que nunca, debemos ser inteligentes. Si alguien se entera de esto antes de que podamos protegernos legalmente». «Doña Isabela», completó Román, su expresión endureciéndose como el granito, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. «Intentará arrebatárnoslo todo». «Exactamente. Por eso necesitamos ayuda legal antes de dar un solo paso más. Necesitamos asegurarnos de que nuestros derechos sobre esta propiedad y todo lo que contiene sean absolutamente claros e irrefutables». Román asintió, su mente trabajando a toda velocidad. «Conozco a alguien». «¿Recuerdas a Guillermo Sánchez? Fue mi compañero en la carpintería, hace casi 40 años. Se jubiló de carpintero, pero después estudió para convertirse en notario. Creo que todavía tiene su despacho en el pueblo. Siempre fue un hombre cuya honestidad era tan sólida como la madera de roble que solía trabajar. Podríamos confiar en él. Entonces debemos ir a verlo hoy mismo. Pero sin llevar nada de esto. No podemos arriesgarnos a que alguien nos vea. Iremos, le contaremos la situación y le pediremos que venga hasta aquí para documentarlo todo oficialmente y ayudarnos a proteger lo que es nuestro». Era un plan, arriesgado, pero era el único que tenían. Volvieron a guardar cuidadosamente el tesoro en el hueco, lo sellaron de nuevo y se prepararon para el viaje al pueblo. Justo esa mañana, Esteban pasó a verlos y les ofreció llevarlos en su vieja camioneta. Román aceptó con una gratitud que disimulaba la urgencia, inventando una excusa sobre la necesidad de renovar unos documentos oficiales. El viaje al pueblo se desarrolló en una atmósfera tensa. Elara y Román apenas intercambiaron palabras, cada uno perdido en un mar de cavilaciones. ¿Y si Guillermo ya no estaba? ¿Y si no les creía? Pero al llegar al pequeño despacho que olía a papel antiguo y a justicia en el centro del pueblo, allí estaba Guillermo Sánchez. Ahora era un hombre de 73 años, con el pelo cano y unas gafas gruesas, pero con la misma sonrisa amable que Román recordaba. «Román», exclamó al verlos entrar. «Por todos los santos. No puedo creerlo. Han pasado, ¿qué? ¿30 años? 42, corrigió Román. «Guillermo, necesito tu ayuda. Y necesito tu más absoluta discreción». La sonrisa afable de Guillermo se disipó, reemplazada por la expresión grave de un hombre que reconoce el peso de los problemas ajenos. «Por supuesto. Pasen, pasen. Siéntense y cuéntenmelo todo». En la privacidad de su oficina, Román y Elara desgranaron la historia completa, la muerte de Mateo, la crueldad inconcebible de doña Isabela, su exilio a las ruinas y, finalmente, el increíble descubrimiento del tesoro. Guillermo los escuchó en un silencio absoluto, su expresión transitando del shock a la indignación y, finalmente, al más profundo asombro a medida que el relato se desarrollaba. «Necesito ver esa propiedad», dijo finalmente, con voz firme. «Necesito verificar los documentos de titularidad, ver ese tesoro con mis propios ojos y documentarlo todo de manera oficial. Si lo que me cuentan es cierto, entonces, legalmente, ese tesoro les pertenece al 100%. La legislación sobre hallazgos en esta región es inequívoca, cualquier tesoro encontrado en una propiedad privada pertenece al dueño legítimo del predio. Pero ¿no podría doña Isabela reclamar que las ruinas eran en realidad suyas?», preguntó Elara, la preocupación tiñendo su voz.
No, si las escrituras demuestran que la propiedad fue transferida legalmente a nombre de Román. ¿Tienen esos documentos? Román asintió. Mateo me dio una copia cuando puso la tierra a mi nombre. La he guardado en una de nuestras cajas todos estos años. Perfecto. Entonces, esto es lo que haremos. Iré con ustedes a las ruinas ahora mismo. Verificaré los documentos, documentaré el tesoro con fotografías y descripciones oficiales, y prepararé un informe notariado que establezca sus derechos de propiedad de forma incuestionable. También sugiero que contactemos a un tasador profesional de antigüedades para evaluar el valor real del hallazgo. Y finalmente, Guillermo hizo una pausa significativa, sugiero que informemos a las autoridades locales. No porque hayan hecho algo ilegal, sino para protegerse. Si todo este proceso se hace de manera oficial y transparente desde el principio, será mucho más difícil para cualquiera, incluida doña Isabela, intentar arrebatárselo después. El Lara sintió como si un peso inmenso se desprendiera de sus hombros. Por fin, alguien con conocimiento y autoridad estaba de su lado. Guillermo cerró su despacho y los tres regresaron a las ruinas en la camioneta de Esteban. El notario examinó cada detalle con una minuciosidad profesional que infundió confianza. Verificó las escrituras que Román había atesorado durante 2 décadas, fotografió el nicho en la pared y catalogó cada moneda, cada joya, cada lingote. Esto es extraordinario, murmuraba mientras trabajaba. Este tesoro probablemente data de la época colonial. Estas monedas son de acuñaciones españolas de los siglos XVI y XVII. El valor histórico por sí solo es incalculable, por no hablar del valor intrínseco del metal. Trabajó durante horas. Cuando el sol se puso, tuvieron que usar las lámparas de aceite que Esteban les trajo. Cerca de la medianoche, Guillermo dio por concluida su labor. Ya está, dijo, cerrando su maletín. Todo está documentado oficialmente. Mañana mismo presentaré este informe ante las autoridades competentes y contactaré a un colega experto en tasación de antigüedades. Pero puedo decirles esto con total certeza, acaban de encontrar una fortuna que los convertirá en personas inmensamente ricas. Estamos hablando de millones. Muchos millones. El Lara rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. Román la abrazó, con sus propios ojos humedecidos. Gracias, Guillermo, dijo, estrechando la mano de su viejo amigo. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros. Oh, creo que sí lo sé, respondió Guillermo con una sonrisa. Y me produce una inmensa alegría poder ayudar a viejos amigos, especialmente después de lo que esa arpía de Isabela les hizo. Créanme, será un placer absoluto ver su rostro cuando se entere de que les ha regalado una fortuna. Los días siguientes fueron un torbellino. Guillermo agilizó los procesos legales, contactando al jefe de la policía local, quien acudió personalmente para levantar acta del hallazgo. Se comunicó con un tasador de renombre de Madrid, un hombre llamado Fernando, que tomó el primer tren disponible. Fernando pasó 2 días completos en las ruinas, examinando cada pieza con instrumentos especializados, consultando libros y haciendo llamadas a museos. Finalmente, emitió su veredicto. Señor Román, señora Elara, dijo con solemnidad, el valor total de este tesoro, considerando tanto el precio del metal como su valor histórico y de colección, asciende a aproximadamente 8.800.000 euros. Elara tuvo que buscar asiento. Román se apoyó contra el muro para no desvanecerse. 8 millones, tartamudeó Román. 800.000, añadió Fernando. Y esa es una estimación conservadora. Si algunas de estas piezas salieran a subasta en casas especializadas, podrían alcanzar cifras aún más altas. Somos millonarios, susurró Elara, todavía incapaz de asimilarlo. Román, somos millonarios. La noticia del descubrimiento se propagó por el pueblo como una onda expansiva. En 3 días, todo el mundo sabía la historia de los pobres ancianos exiliados que habían encontrado una fortuna en las mismas ruinas de su destierro. Y, por supuesto, la noticia llegó finalmente a la mansión Vélez.
Doña Isabela estaba tomando su té de la tarde cuando su asistente personal entró, visiblemente nervioso. Señora, hay algo que debe saber. ¿Qué es?, espetó Isabela con irritación. ¿Por qué interrumpes mi descanso? Es sobre los padres de Mateo, Román y Elara. Isabela hizo un gesto de desdén. ¿Qué pasa con ellos? ¿Finalmente murieron de frío en ese horrible lugar? Era solo cuestión de tiempo. No, señora. Han encontrado un tesoro en las ruinas. Un tesoro colonial valorado en casi 9 millones de euros. La taza de porcelana resbaló de los dedos de Isabela y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El té caliente salpicó su costoso vestido, pero ella ni siquiera lo notó. ¿Qué has dicho? El asistente repitió la información, con la voz temblorosa. Está en todos los periódicos locales. El notario Guillermo Sánchez ha documentado todo oficialmente. Las autoridades han verificado que el tesoro se hallaba en una propiedad que legalmente pertenece a Román. Es suyo. Completamente suyo. Isabela se puso de pie tan bruscamente que se mareó. Su rostro pasó de la palidez a un rojo encendido. No. Esas ruinas eran mías. Son mías. Todo lo que hay en ellas me pertenece. Llama a mis abogados ahora mismo. Voy a. Ya lo intenté, señora, la interrumpió el asistente tímidamente. Hablé con ellos esta mañana. Revisaron todos los documentos. Dicen que no hay nada que hacer. Usted firmó la transferencia de la propiedad a nombre de Román hace 20 años. Y la transferencia incluía una cláusula en la que usted misma insistió al entregarles la llave: todo el contenido de la propiedad, superficial o subterráneo, pertenece al nuevo dueño. Usted quería asegurarse de que no pudieran reclamarle nada a usted, pero esa misma cláusula ahora le impide a usted reclamar el tesoro. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Se desplomó de nuevo en su silla, su mente procesando la magnitud de su error. Había regalado 9 millones de euros. Les había entregado a esos viejos miserables que tanto despreciaba una fortuna inimaginable. Y todo por su propio orgullo, su propia crueldad. No, gimió, su voz sonando extrañamente quebrada. No puede ser. Tiene que haber una manera. Pero sabía que no la había. Sus propios abogados se lo habían confirmado. La ley era clara. El tesoro pertenecía a Román y Elara. Clara entró en el salón en ese momento. Mamá, ¿qué sucede? Acabas de costarme 9 millones de euros, siseó Isabela, mirando a su hija con unos ojos cargados de veneno. Por tu culpa. Por casarte con ese don nadie, por obligarme a lidiar con sus padres patéticos. Y ahora ellos son millonarios, y nosotros los hemos hecho ricos con nuestra propia estupidez. Clara palideció mientras el asistente le explicaba la situación. Escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de shock, incredulidad y, finalmente, algo que se parecía a una profunda vergüenza. Dios mío, susurró. Mateo. Mateo puso esa propiedad a nombre de su padre porque quería asegurarse de que sus padres siempre tuvieran algo propio, un lugar seguro. Incluso si a nosotros nos llegara a pasar algo. Su intención siempre fue protegerlos, ¿y yo? Yo simplemente me quedé de brazos cruzados mientras tú los desechabas en ese lugar como si fueran basura. No empieces ahora con tus sentimentalismos de última hora, siseó doña Isabela, su voz un témpano. Lo que está hecho, hecho está. Pero te aseguro que no voy a permitir que esto termine de esta manera. Esos viejos no se merecen ni un céntimo de esa fortuna. Voy a... ¿Vas a hacer qué, mamá? La interrumpió Clara, y por primera vez en toda su vida, había una veta de acero en su voz. ¿Vas a intentar despojarlos de lo que legalmente les corresponde? ¿Vas a hundirte todavía más en la crueldad que ya has demostrado? Doña Isabela la miró, genuinamente sorprendida por el tono desafiante de su hija. Son los padres del hombre que fue mi esposo, continuó Clara, mientras las lágrimas comenzaban a surcar su rostro. Los tratamos peor que a animales, los abandonamos a su suerte para que murieran,
y ahora que un milagro les ha concedido una bendición, también pretendes arrebatársela, es que no tienes límites para tu maldad. ¿Cómo te atreves a dirigirte a mí de esa forma?, gritó doña Isabela, su rostro congestionado por la rabia. Me atrevo porque estoy harta, replicó Clara, su voz quebrándose por la emoción contenida. Harta de tu crueldad, harta de ser tu cómplice silenciosa. Mateo me lo advirtió 1.000.000 de veces. Me dijo que tu orgullo desmedido nos destruiría a todos, y tenía toda la razón. Mira lo que has provocado, mira el monstruo en el que me has convertido. Con esas palabras, Clara se dio media vuelta y abandonó el salón, dejando a su madre sola, ahogándose en su propia rabia impotente. Mientras tanto, en las ruinas del acantilado, la existencia de Elara y Román se estaba transformando de maneras que jamás hubieran podido concebir. Con el tesoro debidamente documentado y su valor certificado, Guillermo les ayudó a establecer una cuenta bancaria segura. Procedieron a vender algunas de las piezas cuyo valor residía más en el metal precioso que en su antigüedad, lo que les proporcionó un acceso inmediato a una liquidez sustancial mientras planificaban el futuro del resto del hallazgo. Su primer acto fue expresar su gratitud a Esteban y Rosa de una manera tangible. Les obsequiaron una suma de dinero más que suficiente para que la anciana pareja pudiera remodelar por completo su humilde casa y disfrutar de una jubilación sin preocupaciones. Esteban rompió en llanto cuando Román le entregó el cheque. No tienen por qué hacer esto, dijo el viejo pescador, con la voz entrecortada. Los ayudamos porque era lo correcto, no para obtener una recompensa. Lo sabemos perfectamente, respondió Elara, envolviéndolo en un abrazo cálido. Pero ustedes nos salvaron la vida, literalmente. Permítanos hacer esto por ustedes, por favor. El siguiente paso fue atender su propia salud. Contrataron a los mejores especialistas médicos de la región para que les realizaran un chequeo exhaustivo. Elara comenzó a recibir tratamientos de vanguardia para su artritis, que aliviaron sus dolores crónicos de una forma que ya creía imposible. Román, por su parte, accedió a medicamentos y terapias físicas que mejoraron notablemente su movilidad, mitigando las secuelas del derrame. Por primera vez en muchos años, sus cuerpos ancianos, en lugar de deteriorarse, comenzaron a sanar. Luego surgió la cuestión de qué hacer con las ruinas. Muchos les aconsejaron vender la propiedad y trasladarse a una lujosa residencia en la ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos. Pero Elara y Román tenían una idea muy diferente. Este lugar nos salvó, afirmó Elara, posando su mano sobre las viejas paredes de piedra. Estos muros, que en un principio nos parecieron una tumba, resultaron ser la cuna de nuestro Rena. Sea. No vamos a abandonarlos. Vamos a devolverles la vida. Contrataron a los arquitectos y constructores más reputados, con una única y firme instrucción: preservar la estructura original de las paredes en la medida de lo posible, pero transformar el interior en un hogar verdadero, un santuario de belleza y confort. Las obras se prolongaron durante 6 meses. Al concluir, las ruinas del acantilado eran irreconocibles. Se habían metamorfoseado en una espléndida casa de campo de piedra, que parecía haber surgido orgánicamente del paisaje. Los muros originales fueron reforzados y restaurados con una pericia artesanal. Se añadió un techo con vigas de madera vista y tejas rojas de estilo tradicional. Se instalaron enormes ventanales que enmarcaban la vista del océano y bañaban el interior de luz natural. Se implementó un moderno sistema de calefacción y agua caliente, y en el exterior, donde antes solo crecían la arena y las espinas, ahora florecía un jardín exuberante. La casa contaba con 4 amplias habitaciones, una para ellos, otra para invitados, y 2 que destinaron a un propósito muy especial. Queremos crear una fundación, le explicaron a Guillermo. Una fundación dedicada a ayudar a personas mayores en situación de desamparo. Gente como éramos nosotros. Que lo han perdido todo, que no tienen una familia que los cuide, que la sociedad ha descartado como si fueran inservibles. Con una parte de su fortuna, adquirieron una gran casona en el pueblo y la transformaron en un hogar para ancianos. Pero no se parecía en nada a los asilos tristes y deprimentes que conocían.
Era un lugar luminoso, con jardines cuidados, un programa de actividades estimulantes, un equipo de enfermeras amables y una cocina que preparaba comidas deliciosas. Y lo más importante, era completamente gratuito para sus residentes. Además, establecieron un fondo para cubrir los costos de medicamentos y tratamientos médicos para los ancianos de bajos recursos de toda la comarca. La historia de Elara y Román trascendió las fronteras del pequeño pueblo. Los periódicos nacionales se hicieron eco de su increíble viaje, los ancianos abandonados que encontraron un tesoro y lo utilizaron para ayudar a los demás. Fueron invitados a programas de televisión y recibieron premios de diversas organizaciones benéficas. Sin embargo, lo que ellos más valoraban era algo mucho más simple y profundo, el respeto. La gente del pueblo, que antes los había mirado con lástima o indiferencia, ahora los saludaba con una admiración genuina. Los niños se arremolinaban a su alrededor para escuchar las historias del abuelo Román y la abuela Elara. Los comerciantes locales a menudo se negaban a cobrarles, aunque ellos siempre insistían en pagar cada céntimo. Un año exacto después del descubrimiento del tesoro, en el aniversario del fallecimiento de Mateo, Elara y Román visitaron su tumba. Habían encargado una hermosa lápida de mármol blanco, en la que se leía una sencilla inscripción: Mateo Herrera. Hijo amado, esposo dedicado, padre devoto. Tu amor nos protege incluso desde el cielo. Gracias, hijo mío, susurró Elara mientras depositaba un ramo de flores frescas sobre la tumba. Gracias por cuidarnos siempre. Gracias por darnos esa tierra que resultó ser mucho más de lo que nadie podría haber imaginado. Espero que estés orgulloso de lo que estamos haciendo con tu regalo. Román le puso una mano en el hombro. Claro que está orgulloso. Estoy seguro. Y sé que ahora descansa en paz, sabiendo que estamos a salvo. Al darse la vuelta para marcharse, distinguieron una figura solitaria de pie cerca de la entrada del cementerio. Era Clara. Su aspecto era muy diferente al de la última vez que la habían visto. Había adelgazado considerablemente. Su ropa, aunque todavía de buena calidad, ya no lucía impecable. Unas profundas ojeras hablaban de muchas noches en vela. Se acercó a ellos con pasos lentos y vacilantes. Elara, Román, ¿puedo hablar con ustedes, por favor? Elara y Román intercambiaron una mirada. Era un momento que, en cierto modo, habían estado esperando. Sabían que, tarde o temprano, Clara aparecería, ya fuera para pedir dinero o para intentar una última manipulación en nombre de su madre. Habla, dijo Román con voz neutra. Te escuchamos. Clara bajó la vista, incapaz de sostenerles la mirada. He venido a pedirles perdón. Sé que no tengo ningún derecho. Sé que las palabras no pueden borrar el daño que les hice, el que permití que mi madre les hiciera. Pero necesito que sepan que me arrepiento cada día de mi vida. Cada día me avergüenzo de la persona que fui. ¿Por qué ahora?, preguntó Elara, no con crueldad, sino con una curiosidad genuina. ¿Por qué no hace un año, cuando nos abandonaron en esas ruinas para que muriéramos? Porque era una cobarde, respondió Clara, las lágrimas rodando por sus mejillas. Porque estaba atrapada bajo el yugo de mi madre y no tenía la fuerza para liberarme. Pero después de lo del tesoro, algo se rompió dentro de mí. Vi con una claridad aterradora lo monstruosa que es mi madre, y vi lo monstruosa en que yo me había convertido por seguirla ciegamente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me he separado de ella. Tomé a mis hijos y nos mudamos a un pequeño apartamento. Estoy trabajando como secretaria en una oficina. El dinero apenas alcanza, pero es un trabajo honrado. Y cada noche, puedo mirar a mis hijos a los ojos sin sentir esa vergüenza que me consumía. ¿Y doña Isabela?, preguntó Román. Vive sola en la mansión. Se niega a vender nada, aunque las deudas se acumulan. Su orgullo la está devorando viva, pero es incapaz de soltarlo. Se aferra a ese lugar vacío como si fuera lo único que le da valor. Es muy triste, la verdad. Clara levantó la mirada por fin. No he venido a pedirles dinero. No he venido a pedirles nada.
Solo he venido a decirles que lo siento, desde lo más profundo de mi corazón. Lo siento. Mateo los amaba más que a nada en el mundo, y ustedes merecían ser tratados con ese mismo amor. En lugar de eso, los traté como a basura, y tendré que vivir con esa vergüenza el resto de mis días. Elara observó a la mujer que una vez fue su nuera. Vio el arrepentimiento sincero en sus ojos y sintió que algo se ablandaba en su corazón. Clara, dijo con suavidad. No podemos olvidar lo que sucedió. El dolor fue demasiado real, demasiado profundo. Pero sí podemos perdonar. Y el perdón no es un regalo para ti, es un regalo para nosotros, para liberarnos del peso del resentimiento. Se acercó y tomó las manos de Clara entre las suyas. Mateo te amaba. Eso significa que había algo bueno en ti, algo que él vio. Encuentra esa bondad de nuevo. Recupérala y honra su memoria, convirtiéndote en la mujer que él siempre creyó que podía ser. Clara se derrumbó, sollozando sin control. Elara la abrazó, a esta mujer que la había traicionado, y la sostuvo mientras lloraba años de arrepentimiento acumulado. Román se acercó y posó una mano sobre el hombro de Clara. Tus hijos son los nietos de Mateo. Nuestros nietos. Si tú quieres, nos encantaría conocerlos, pasar tiempo con ellos. No pretendemos invadir sus vidas, pero también son nuestra familia. Clara asintió vigorosamente, incapaz de articular palabra entre los sollozos. Y así, en un cementerio, junto a la tumba del hombre que los había unido a todos en el amor y en el dolor, comenzó una sanación que ninguno de ellos había creído posible. En los meses que siguieron, Clara y sus hijos se convirtieron en visitantes habituales. Los niños, que apenas habían conocido a sus abuelos paternos, se enamoraron perdidamente de Elara y Román. Pasaban los fines de semana en la hermosa casa de piedra junto al mar, jugando en el jardín, escuchando historias y siendo colmados con todo el amor que sus abuelos tenían guardado para dar. Doña Isabela nunca se acercó, nunca pidió perdón. Siguió viviendo sola en su mansión, que se deterioraba día a día, rodeada de empleados que permanecían por lealtad, pero que ya no recibían sus salarios completos. Su orgullo la mantenía prisionera en su propia amargura. Una tarde, 2 años después del hallazgo del tesoro, Elara y Román estaban sentados en la terraza de su nuevo hogar, contemplando el océano. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Sostenían tazas de té caliente y compartían una manta sobre sus rodillas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, dijo Elara, pensativa. Si Mateo no hubiera muerto, si doña Isabela no nos hubiera arrojado a esas ruinas, jamás habríamos encontrado el tesoro. Nunca habríamos tenido esta vida. Román asintió lentamente. Dios obra de formas misteriosas. Nos condujo al valle más oscuro para poder mostrarnos la luz más brillante. ¿Crees que Mateo lo sabía de alguna manera? ¿Crees que cuando compró esas ruinas y las puso a tu nombre, intuía que algún día nos salvarían? No sé si lo sabía conscientemente, respondió Román, pero creo que su amor por nosotros, su deseo inquebrantable de protegernos, de alguna manera trazó el camino hacia nuestra salvación. El amor es un poder que trasciende incluso a la muerte. Elara se recostó sobre su hombro. Tengo 74 años. Y siento que acabo de aprender la lección más importante de todas, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Pensé que nuestras vidas habían terminado el día que enterramos a Mateo. Pensé que lo habíamos perdido todo. Pero en realidad, estábamos justo al borde de encontrar mucho más de lo que jamás habíamos soñado tener. Román le besó la frente arrugada. Te amo, Elara. 55 años de matrimonio, y cada día te amo más que el anterior. Y yo a ti, mi viejo testarudo. Si tuviera que vivirlo todo de nuevo, la pobreza, el dolor, el miedo, lo haría sin dudarlo, porque todo ese camino me ha traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta paz. Permanecieron sentados en un silencio confortable mientras el sol se ocultaba por completo y las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo añil. Desde el interior de su hermosa casa, les llegaba el eco de las risas de sus nietos. Afuera, el mar entonaba su canción eterna.
Las ruinas que les habían parecido una tumba se habían transformado en un santuario. La desesperación que había anunciado el final se había convertido en el más bello de los comienzos. Y los dos ancianos que habían sido desechados como inservibles, ahora vivían con la dignidad de la realeza que siempre habían sido a los ojos del cielo. Porque, a veces, las mayores bendiciones se disfrazan de las pruebas más duras, y es necesario perderlo absolutamente todo para descubrir la fuerza interior para ganarlo todo de vuelta.